Hola a todos. Hoy vamos a ver algo de sobre la creación de tablas y algo de la personalización. Ya vimos en un encuentro anterior qué es una tabla. Ahora vamos a ver cómo se crea una tabla. Para poder crear una tabla, lo primero que tengo que hacer es ubicarme dentro de la página, elegir el sector, el lugar donde se va a crear la tabla. Luego nos vamos al menú Insertar y ahí vamos a ver que aparece una opción, un comando que dice Tablas. Para ello simplemente hacemos un clic donde dice Tablas, me va a aparecer una cuadrícula y acá vamos a definir la dimensión. Fíjense en este caso me dice la dimensión es de 6 por 1, 6 celdas en una sola fila. Ahora tenemos una dimensión de 6 por 5, o sea, 6 columnas y 5 filas. En este caso tenemos una tabla de 4 columnas por 5 filas. Cuando ya estoy definido con respecto a las dimensiones, simplemente selecciono y hago un clic. Y ya tenemos creada la tabla. Ahora, esta tabla es, como ya habíamos definido, una cuadrícula de celdas. El segundo método para poder crear una tabla también consiste en recurrir al menú Insertar, ficha Insertar, opción Tablas, y acá vamos a elegir la opción que dice Insertar tabla. A donde dice Insertar tabla, vamos a tener que definir la cantidad de columnas y la cantidad de filas. En este caso, Microsoft Word me propone 5 columnas y 2 filas. Lo único que tengo que hacer es ajustar al tamaño o a las dimensiones que estamos buscando. En este caso vamos a crear una tabla de 6 por 4, 6 columnas por 4 filas. Cuando ya definí el número de columnas y el número de filas, pulso directamente sobre el botón aceptar. Bien, ahora vamos a ver ¿cómo se hacen las selecciones en una tabla? Bien, vamos a trabajar con la segunda tabla. Para poder seleccionar una fila, lo único que tenemos que hacer es colocar el puntero del mouse, ¿sí? En el margen izquierdo y hacemos un clic. En este caso vamos a seleccionar la primera fila, ¿sí? Quiero seleccionar la tercera fila, hacemos lo mismo. Quiero seleccionar la tercera, dije. La última fila en este caso. Ahora vamos a ver cómo se selecciona una columna. Para ello, coloco el puntero del mouse sobre la columna de forma de que el puntero del mouse adopte la forma de la flecha negra. Hacemos un clic y ya tenemos seleccionada en este caso la primera columna, en este caso la última columna. Ahora, quiero que no se seleccione, simplemente hacemos un clic afuera y ya se anula la selección. Ahora vamos a ver cómo se selecciona una celda. Para ello coloco el puntero del mouse del lado izquierdo de la celda hasta que aparezca esa flecha, ¿sí? Hacemos un clic y ya tenemos seleccionada una celda. Por ejemplo, quiero seleccionar esta celda. Quiero seleccionar esta celda, quiero seleccionar esta celda. Quiero hacer una selección extendida. Bueno, por ejemplo, desde la primera fila hasta la última fila. En este caso estoy haciendo la selección de una tabla completa por filas. Quiero hacer la selección extendida de una tabla por columna. Simplemente hago un clic en la primera columna y voy arrastrando, ¿sí? Ya tengo seleccionada toda la tabla. Para seleccionar un rango, lo único que tenemos que hacer es simplemente hacemos un clic, seleccionamos la primera celda, arrastramos hasta la celda que queremos seleccionar. En este caso, estas 4 celdas que tenemos acá. Otra cuestión interesante es cómo se hace para combinar y dividir celdas. Bueno, ¿qué es combinar celdas? Combinar celdas básicamente significa unir, transformar todas las celdas en una sola. Para ello, primero vamos a seleccionar estas 2 celdas. Por ejemplo,
Me voy a la ficha presentación y acá vamos a tener, o vamos a ver que aparece la opción de combinar las celdas. Hacemos un clic afuera y ya tenemos combinadas las celdas. Fíjense que esta celda que tenemos acá, antes había dos, ahora hay una sola. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, toda esta columna y quiero que se combinen. Entonces, combinamos la celda. Antes había 1, 2, 3, 4, 5, ahora hay una sola. Ahora, dividir celdas básicamente es lo contrario. O sea, transformarla en más de una. Por ejemplo, quiero dividir esta celda en dos. Entonces, lo que hacemos es, primero seleccionamos, después pulsamos donde dice dividir y acá definimos cuántas columnas y cuántas filas. Por ejemplo, quiero dividirla en 4 partes y una sola fila. Fíjense, esta celda se transformó en 4 partes y una sola. Bueno, vamos a suponer que queremos seleccionar esta primera fila y quiero combinarlas. Entonces, selecciono la primera fila y la combino. Ahora, acá voy a escribir un texto. Vamos a suponer que yo quiero escribir la palabra hola. ¿Sí? Este texto puede estar alineado. Ahora, para las alineaciones vamos a recurrir a estas opciones que tenemos acá. Acá tenemos básicamente 9 alineaciones. Esto es alineación derecha en la parte superior, alineación derecha pero en el medio o en el centro, y alineación derecha pero en la parte a la izquierda, pero en la parte inferior. ¿Sí? Obviamente tenemos las alineaciones izquierda, la posibilidad de centrar y la alineación a la derecha. Bueno, ahora podemos jugar también con el alto de una fila. Para ello, simplemente en la ficha presentación y seleccionada la fila o la celda, voy a jugar con el alto. Por ejemplo, en este caso quiero que tenga un alto de 2 centímetros. Y acá puedo ir jugando con las alineaciones, ¿sí? En función a las necesidades que tengamos. Bueno, obviamente el texto que nosotros tenemos acá también podemos personalizarlo teniendo en cuenta lo que aprendimos de la parte de fuente y la parte de formato.